Buenos días, soy el doctor Dani Barreto y el tema que hoy voy a presentar es manejo quirúrgico del trauma abdominal, protocolos actualizados. Como introducción, el trauma abdominal es una causa frecuente de morbimortalidad. Su abordaje quirúrgico depende del estado hemodinámico de los pacientes y el tipo de lesión que estos representen. Los protocolos actuales mejoran la toma de decisiones y los resultados clínicos. El justificativo de esta presentación, dado el aumento de la incidencia de traumas abdominales, especialmente en el contexto urbano y de violencia, se hace imprescindible revisar los protocolos quirúrgicos actuales para ofrecer un tratamiento basado en la evidencia. La correcta aplicación de estos protocolos mejora los desenlaces clínicos, reduce las complicaciones y optimiza los recursos hospitalarios. El objetivo, analizar los protocolos quirúrgicos actuales en el manejo de trauma abdominal, destacando la aplicación práctica y el impacto en la evolución clínica en los pacientes. Como método, se realizó una revisión narrativa de la literatura reciente de los últimos 5 años, consultando bases de datos científicas como PubMed, SCielo y ScienceDirect. Se seleccionaron artículos relacionados al manejo quirúrgico del trauma abdominal, incluyendo las guías clínicas y revisiones sistemáticas, así como los reportes de casos más relevantes. En cuanto a las palabras claves, tenemos trauma abdominal, cirugía, protocolos, laparotomía y control de daños. El trauma abdominal se puede definir como el traumatismo abdominal como la lesión orgánica producida por la suma de acciones de un agente externo junto a las reacciones locales y generales provocadas el organismo ante dicha agresión. Mecanismos de la lesión. Tenemos dos mecanismos de lesiones, los traumas cerrados y los traumas penetrantes. En el trauma cerrado se produce por la compresión y la lesión por aplastamiento de las vísceras abdominales y de la pelvis. Las lesiones por cizallamiento son una forma de lesión por aplastamiento que puede ocurrir cuando un dispositivo de sujeción es mal utilizado. Las lesiones por desaceleración, en las que ocurre un movimiento diferencial entre las partes fijas y móviles del cuerpo, ejemplo de ellas van a ser el hígado y el vaso, ya que ambos órganos son móviles a niveles de sus ligamentos de fijación. El trauma cerrado, tenemos aquí los órganos más lesionados, el vaso con un 50 o 60%, el hígado un 34%, el intestino delgado de un 5 a un 15% y la causa más común, los accidentes de tránsito. En el trauma penetrante, estas lesiones pueden causar un mayor daño a los tejidos vecinos debido a la cavitación temporaria que se produce alrededor de la trayectoria del proyectil. Los órganos más lesionados del intestino delgado con un 30 a un 50%, el hígado con un 24%, el vaso con un 14% y la causa más común es el arma blanca o el arma de fuego. Aquí tenemos un resumen de los mecanismos de la lesión. Los traumas cerrados tienen una incidencia del 80 a un 90%, es decir, los que más se presentan en la emergencia, y los traumas penetrantes de un 10 a un 20%. Las causas más probables, como ya había dicho, en el trauma cerrado, el accidente de tránsito y en el trauma penetrante, el arma blanca, arma de fuego o otros como un asta de toro o empalamiento. Esos son los órganos más afectados que ya vimos. En cuanto al diagnóstico, se hace imprescindible realizar un buen examen físico y procurar los exámenes diagnósticos necesarios y adecuados dependiendo la hemodinámica del paciente. Entonces, en la exploración física tenemos la inspección, que es desvestir al paciente, movilizarlo con cuidado, se debe observar la cara anterior y posterior y luego cubrir posteriormente con mantas térmicas para prevenir la hipotermia, una auscultación, valoración y presencia de ruidos intestinales, la percusión y palpación, presencia de signos de irritación peritoneal, muy importante. En la exploración pélvica, la presión suave sobre las crestas ilíacas superiores hacia abajo y medial y realizar solo una vez, porque posterior a esto puede agravar la hemorragia. Un examen ureteral, perianal, vaginal y rectal. En cuanto a las pruebas complementarias, tenemos radiografías para valorar lesiones óseas asociadas, una ecografía abdominal FAST que nos permite valorar la presencia de líquido libre en el abdomen, una tomografía computarizada se debe realizar en pacientes que estén hemodinámicamente estables y puedan acceder a lo que es a realizarse la prueba en el tomógrafo. La tomografía computarizada, como dije, es una herramienta importante en el manejo de trauma abdominal y abdomino pélvico cerrado. Se encuentra reservada para los pacientes que están hemodinámicamente estables y puedan ser trasladados al tomógrafo, ¿sí? En la TAC se puede determinar la presencia de lesiones de órganos sólidos, líquido, abdominal, sangre, aire y lesiones de órganos retroperitoneales, lo cual no se puede ver fácilmente en una ecografía. El EFAS consiste en una evaluación ecográfica rápida y no invasiva que permite detectar líquido libre en la cavidad abdominal y pericárdica, así como neumotórax y hemotórax en pacientes con trauma. La laparotomía, en el traumatismo abdominal cerrado que justifica una laparotomía de urgencia, se ha indicado tradicionalmente en pacientes hemodinámicamente inestables para el control de sus lesiones, ¿sí? O pacientes con signos ya de peritonitis. La cinemática no favorable, una precipitación mayor a 3 metros, accidentes de automóviles en los que haya algún fallecido, haber salido despedido del vehículo, si se tarda más de 20 minutos en la extricación,
accidentes mayor a 45 kilómetros por hora, deformidades importantes del vehículo y accidentes con vuelco del vehículo. Accidentes de motocicleta con una velocidad mayor a los 32 kilómetros por hora o si sale despedido, atropellamiento de un peatón o ciclista y exposición a una onda expansiva. Bien, tenemos el primer protocolo de trauma abdominal cerrado hemodinámicamente inestable en la sala de emergencia. Vamos a administrar líquidos endovenosos, sueroterapia, es decir, cristaloides de un 30 a un 40, de 30 a 40 milímetros kilogramo hora. Y luego de esto realizamos una reevaluación hemodinámica del paciente. Si el paciente se encuentra estable, vamos al algoritmo de trauma abdominal estable que vamos a ver posteriormente. Si se encuentra inestable, realizamos un EFAS. Si el EFAS sale positivo con la presencia de líquido en uno de los cuatro cuadrantes o de las cuatro ventanas que vamos a ver, es indicativo para la parotomía. Si es negativo, tendríamos que buscar alguna otra causa que esté provocando esa descompensación de nuestro paciente. O podría repetirse el EFAS y si sale positivo, indicativo para una cirugía. En la cirugía en alguna lesión en alguna lesión de víscera hueca o ya una víscera sólida. Si se encuentra ya estable el paciente, lo recomendable sería realizar un ataque de abdomen con contraste para visualizar si hay algún tipo de sangrado en un órgano sólido que no se haya podido observar con el EFAS. Y en el caso de ser negativo la tomografía, pues el paciente estaría en observación 24 horas con manejo de las lesiones. Aquí tenemos el protocolo de trauma abdomen con un paciente estable. Vamos a ver la cinemática del paciente, una cinemática no favorable. Es importante realizar un EFAS o una tomografía con contraste. ¿Sí? Si la tomografía o el EFAS salen negativos, pues sería observación o si se decide el alta médica. En el caso de que la tomografía o el EFAS eh, reporte alguna lesión de víscera hueca, es indicativo para cirugía y si hay alguna lesión de víscera sólida, se puede decidir el manejo tanto dependiendo el grado de lesión, si se decide por cirugía o un manejo conservador. En el caso de la cinemática ser favorable, pues se realiza una ecografía abdominal total y una buena exploración física, eh, y el mecanismo de la lesión es importante aquí. Si el examen físico es normal, pues el paciente sería dado de alta. En un examen físico dudoso o patológico, es importante ver la ecografía abdominal. Si, si la ecografía abdominal arroja algún resultado, pues sí, sería importante realizar una tomografía computarizada. En el caso de ser negativo, se realizará una exploración física seriada durante 24 horas para tomar la mejor decisión. En cuanto al trauma de abdomen penetrante, la situación hemodinámica, si es inestable, es indicativo directamente para cirugía. Si está estable, pero existe alguna evisceración, peritonitis, hematemesis, rectorragia o empalamiento, pues es indicativo para cirugía. En el caso de que no tengamos ninguno de estos, vamos a ver si es que es una herida por arma blanca, cortopunzante, o si es una herida por arma de fuego, ¿sí? Vamos también a explorar bien el trayecto de la herida y si todo está correcto, pues se realizaría solo una profilaxis antibiótica y antitetánica posterior al alta. Eh, bueno, como dije, si la lesión provocada por el arma blanca o el proyectil es dudoso, pues tendríamos que realizar una tomografía con triple contraste. eh, y en el caso de presentar hematuria, herida transpélvica, herida en hipocondrio derecho, se podría realizar una angiotac. Con esto en el caso de no tener ninguna de estas, eh, podríamos realizar una exploración física seriada. Y en el caso a lo largo de la exploración de las 24 horas, si el paciente presenta signos de peritonitis, hematemesis o retrorragia, sería indicativo para una cirugía. Y si no, pues continuaríamos con el manejo no operatorio. Tenemos el caso clínico de un paciente masculino de 21 años de edad, sin antecedentes relevantes que acude a urgencia tras el traumatismo contuso por agresión, con múltiples lesiones en cara y miembros superiores y abdomen. A su llegada a urgencias presentaba una tensión arterial de 130-74 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno del 90% y una temperatura de 36,4 grados. En exploración física, dolor a la palpación en mesogástrico con defensa abdominal sin signos de irritación peritoneal. En la analítica se observó el aumento en la lipasa y leucocitosis con una hemoglobina normal, perdón. Bien, el diagnóstico para este paciente, ante la persistencia del dolor y dada la estabilidad hemodinámica, se realizó una tomografía computarizada de abdomen y pelvis, donde se observó una laceración en el cuerpo del páncreas, sin poder descartar afección del conducto de Wilson.
Se inició el tratamiento conservador con líquidos endovenosos de analgesia y una estrecha vigilancia clínica. Se amplió el estudio con una colangiografía por resonancia magnética para valorar el conducto pancreático, donde se observó una sección del cuerpo del páncreas con lesión traumática del conducto pancreático principal. Aquí podemos ver las imágenes donde hay la sección del cuerpo del páncreas. Bien, en cuanto a la resolución del caso, ante el aumento progresivo del dolor abdominal y los hallazgos radiológicos, se decide realizar una laparotomía en donde se observa hematoma peripancreático en el epiplón menor y mesocolon transverso, hematoma intrapancreático a nivel del cuello con laceración en su cara anterior, lateral a la vena mesentérica superior, sin identificar conducto de Wilson, hemoperitoneo en pelvis aproximadamente 200 ml sin otras lesiones intraabdominales. Se decidió realizar pancreatectomía corpóreo caudal con preservación esplénica siguiendo la línea de la aceleración y cierre distal del páncreas con Prolene y refuerzo con Tachosil. El paciente no presentó complicaciones en el posoperatorio, 7 días luego fue dado de alta. En conclusión, el manejo del trauma abdominal debe ser sistemático y basado en protocolos actualizados. La toma de decisiones rápidas y adecuadas, uso de imágenes y técnicas quirúrgicas son claves para reducir la mortalidad en nuestros pacientes. La bibliografía que hemos recolectado toda la información para esta presentación. Muchas gracias.